Amparo Espinosa, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras tú? Muy bien. De salud. De salud muy bien. Si me pregunta cómo estás, me encanta decirte que muy bien. Si me dice cómo anda, regular porque ando con un andador. Pero bueno, mis limitaciones, pero muy bien. Pero las ganas no las pierdes. No, genio figura hasta la sepultura. Las ganas de luchar, sí. De hacer cosas como te ha gustado a ti siempre. Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Eso no lo pierdes tú. No, y que no lo perdamos. Es lo que me dice Isabelino, te pierde el carácter. Porque claro, muchas veces estoy más pachuchilla, pero bueno, el genio está ahí siempre. Amparo, sí. Maestra de escuela, que me gusta a mí la palabra esa. A mí también. De maestra de escuela. A mí también. Yo cuando dice profesora digo, no, maestra. Maestra. ¿Cuántos años has estado tú de Cerca maestra? De 40. Cerca de 40. ¿Y todo el tiempo has estado en Almonte de maestra? No, en Almonte los últimos años bastante. Yo terminé en el 68, me quedé para preparar oposiciones porque mi padre decía de interina, no, con las oposiciones. Y fui a sustituir a Juanita Martínez Peláez a los Guayules. Y allí estuve unos cuantos de meses y ya después he recorrido prácticamente, menos la sierra y la costa, toda la provincia de Huelva. Ya. Tú te sientes muy almonteña, ¿no? Hombre, me encanta que me haga esta pregunta. Porque eres almonteña, ¿no? Me encanta que me haga esta pregunta, que me lo haga porque es de lo que más me siento orgullosa, ser almonteña. Mira, mi padre era guardia civil, se casaron y le dieron de destino Hinojo. Y mi madre se quedó 3 veces embarazada y las 3 veces vino a parir al monte. Iba Tío Morales en una mula blanca aparejada que tenía el abuelo Pitito, y mi madre venía a parir al monte y a la vuelta iba como la Virgen la huida de Egipto, con el niño en brazos y aparejada en la mula, ¿no? Las 3, Julián, que falleció con 6 meses, sí. Fernando y yo, los 3 almonteños. Es curioso esto de, hace poco tiempo estuve así, de tú a tú con Antonio Flores, que también grabamos una cosa sí, para Antonio Flores Peláez, y decía lo mismo que has dicho tú y lo que puedo decir yo, que nuestras madres, mi madre era almonteña, sí. Mi padre era más nativo del Rocío, pero también vino a parir aquí al monte, del Rocío al monte. Bueno. Y Antonio Flores me contaba también lo mismo, claro. Que su madre vino a parir al monte del claro. Rocío. Es que yo creo que es un sello de identidad y que nos ha marcado, y sobre todo los que hemos vivido un periodo fuera del pueblo, yo creo que lo tenemos todavía mucho más arraigado, ¿sabes? Mira, te voy a contar una anécdota simpática. Cuando yo hacía magisterio, el profesor de religión era Luis Pardo, y se fue a Roma a hacer algo de teología, y lo sustituye don Antonio Sala, que después coincidí aquí con él. Y entonces el primer día que llega a clase, dice, voy a pasar lista y me vaya a decir de qué pueblo soy. Pues decía, pues yo de Canaña, yo de Río Tinto. Amparo Espinosa Jiménez, digo, viva la Virgen de Rocío. Dice, Almonteña. Sí, yo creo que los que hemos vivido afuera nos sentimos todavía mucho más almonteños, ¿no? Yo todas mis vacaciones eran aquí. Yo tengo mis libros de escolaridad que ponen en las evaluaciones ausente. Entonces mi tía Dolores le regalaba un poquito de pescado a doña Agustina, y cuando yo venía ella me hacía un huequecito y entraba en su clase y no perdía, ¿no?, el curso, pero fuera de Bonares, porque ya entonces vivíamos en Bonares. Yeah. Sí. Amparo, yo siempre he valorado mucho la profesión de maestra, de maestros, de los maestros en general, porque yo pongo el ejemplo de los que somos padres, los niños, que hemos tenido niños en casa de chicos, 2 niños, 3, 4, algunos más, bueno, y llega un momento que los padres nos cabreamos con los niños, nos cabreamos porque las batallitas de los niños, las peleas, los escándalos de los niños que no te dejan, a lo mejor cuando tú estás cansado del trabajo y necesitas descansar, y te creaba a los padres en general pues esa sensación de cabreo, en fin, de malestar, ¿no? De malestar, ¿no? Y yo he valorado mucho siempre la profesión de maestra y de maestro porque debe de ser también un poco estresante, porque yo te hablo de 3 niños, 2 niños, 4,
Pero cuando son 20 o más niños... No, ahora son 20 o 25, pero yo he tenido unitaria mixta y rural, que eso ya no se conoce, a ver. Entonces, de todas las edades, de chicos y chicas, y todos los cursos. Pero no, mira, los críos son diferentes. El comportamiento en el cole, bueno, siempre hay excepciones, ¿no?, a los de la casa, y sobre todo eso se ve en las excursiones. Cuando las madres dicen, échale una miradita a mi niño, mira que mi niño no come de esto. Los niños comen de todo y no hay que echarle una miradita porque los niños no se separan de ti. O sea que es distinto el comportamiento de un niño en la casa que en el cole. Siempre hay excepciones. Claro. Pero la verdad que si te gusta la profesión, tú te preocupas de crear un ambiente bonito, acogedor, familiar y sobre todo con los padres. Que los padres te vean a ti como un miembro más de su familia, eso es muy importante en la educación, Miguel. Claro. Porque el niño llega al colegio predispuesto a escuchar, a atender, no solamente a escuchar, sino a atender para aprender y a un respeto. Claro. Y eso le tomamos nosotros el pulso perfectamente a las casas. Si unos padres respetan al profesor en su casa, el crío te respeta. Pero eso también, ¿Sabes? Amparo, es... Y entonces el talante también del maestro influye. Es ¿no? el poder también Sí, de pedagogía de los maestros que como profesionales que eso es un valor añadido, digamos, para controlar a los niños y educarlos y tenerlos pendientes y tenerlos con la mente en lo que le estáis explicando. Los maestros, Miguel, tenemos que ser un poco magos. Tenemos que tener una chistera invisible de donde poder sacar en cada momento todo lo que el crío necesita. Tú no puedes tener ahí un crío 5 horas sentado con una monotonía. Tiene que cambiarle el ritmo y tiene que despertar su interés. Cuando un crío tiene interés y curiosidad por aprender, el crío es una esponja, ¿vale? Claro. Yo siempre lo he dicho, y los compañeros que me conocen, digo, yo creo que he conseguido por lo menos un poquito, porque cuando voy por la calle todavía los chiquillos me dicen Amparo, y si solo de cabezudo, doña Amparo, porque allá había que decir doña. Sí, sí. Que yo procuraba siempre que el crío fuera al colegio alegre y feliz, que cuando entrara en mi aula fuese como una parte más de su familia, que vieran en mí una persona que podía ayudarle en todo, y eso es muy importante, eso lo tienes que trabajar. Claro. Eso va mucho también con tu carácter. Yo me ha gustado siempre que mis clases fueran muy lúdicas. Yo siempre lo he dicho y me he definido, y no me importa decirlo, yo me ha encantado siempre educar para el ocio. Y además siempre me ha tocado, Miguel, trabajar en zonas un poquito deprimidas, un poquito especiales, por donde todos los pueblos donde he ido. Y entonces quizá eso me haya esforzado más en conseguir que el chiquillo fuera feliz, ¿vale? Que le aportara a lo mejor la carencia que tuviese fuera del aula, ¿no? Y entonces me parecía que era muy importante educar para el ocio, porque un crío que es capaz de hacer algo en su tiempo libre se quita de la calle. Y últimamente, como está la historia, era primordial. Claro. Y después, por ejemplo, también muy amante de los juegos de mesa, un chiquillo que fuera capaz de desarrollar su inteligencia, su curiosidad, el comportamiento de su carácter y demás, el compañerismo, ¿no? El respetar unas reglas en los juegos. Yo he sido siempre muy, 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 muy defensora del educar para el ocio, sobre todo con las manualidades y los juegos de mesa. Me ha encantado. Y después una cosa muy importante para los padres es cuando escuchan a los maestros y maestras decir mis niños, ¿verdad? Bueno, es que todavía tú dices, yo te digo, mi Eli, es que es inevitable decir, porque es que lo siente tuyo. Claro. Yo, mira, y sobre todo cuando en Cabezudo, que era una escuela hogar, yo estuve allí 6 cursos, llegué en el 76 hasta el 82, menos parirlo, es que le hacíamos de todo. Claro. Si estaba malito, los cuidábamos. Tuvimos una epidemia de sarampión y tuvimos que suspender las clases hasta por la tarde, porque le teníamos que ayudar a la cocinera a hacerle unas tortillitas, a hacerle un cardito, cositas más especiales, porque no se le apetecía un potaje de lentejas, malito como estaba. Y te quiero decir que menos parirlo todo. Claro, Entonces los chiquillos te consideraba a ti como su madre, entre comillas, y tú a ellos, pues, yo por ejemplo con un niño de Manola a la Rabúa, yo me tenía que acostar para que no crea un precedente con los hermanos, para los otros hermanos. Yo me acostaba todas las noches con un ratito, porque yo sabía que su abuela, teníamos las casas juntas en el Rocío, su abuela lo dormía en brazos,
Y entonces tenía 6 añitos, muy chiquitillo, muy delgadito. Y yo me acostaba todas las noches un ratito, yo le decía a los hermanos, ustedes dormiros, que yo me voy a quedar un ratito con él, y hasta que se duerma. Efectivamente, pues te digo que se crea un lazo Claro. imprescindible. Y después otra cosa que es muy importante, que es lo que la facultad y digamos el valor que tiene de llegar a conocer a los niños también, porque eso es una cosa que los maestros y maestras llegáis a conocer a los niños también, Sí. que en muchos casos mejor que los padres. Sí, hombre, se te dan casos extremos que tú llamas... Bueno, en mi época eran las madres, ¿no? Eran muy poquitos padres los que tú llegabas a conocer, porque los Claro. padres siempre estaban Por el trabajando, trabajo, llegaba cansado, y entonces las mamás eran las que acudían al centro. Pero a mí me ha gustado mucho relacionarme con la familia, porque también me ha ayudado mucho a conocer a los niños. Y yo también he ayudado a las madres a conocer a los niños, ¿sabes? Claro. Porque muchas veces digo, está equivocada, ¿eh? Te está equivocando. El crío... Yo tuve una vez una chica, porque yo tengo un libro y cuando mi niño actúa de esta forma, yo cojo el libro, digo, no, por favor, va a volver loco al niño, me va a volver loco a mí. Tira el libro y deja que el niño actúe, ¿no? Claro. O sea, que muchas veces los maestros ayudamos a los padres, pero ellos también, es una buena relación de la familia con el maestro es imprescindible, y del maestro con la familia, ¿eh? Pues sí. Eso es primordial. Y eso los niños lo notan. Cuando tú tienes una buena relación, el padre y el maestro y los padres, Claro. los niños... Es una maravilla. Amparo, los pueblos son más cultos, digamos, cuando hay una buena educación escolar, ¿verdad? Los pueblos, digamos que es el trampolín Pero muy también imprescindible para que el pueblo sí. sea culto y para Sí, que... pero mira, Miguel, depende mucho del tipo de pueblo, ¿eh? Porque dentro de la provincia de Huelva, claro, ha cambiado mucho la historia, pero yo te estoy hablando de mi época, tú te ibas al Andévalo y era demasiado la gente. Allí prácticamente todos los niños te miraban una carrera. Te ibas a la cuenca minera y ya para qué te voy a decir. Para huir de ese trabajo tan duro como es la mina, el que menos era médico, el que no está en la NASA, como físico, ¿sabes? O sea, te quiero decir que muchas veces la indisgracia del pueblo es la que te va marcando. Claro. Mira, nosotros cuando llegamos a Los Taranjales hicimos un proyecto de asentismo escolar, porque los niños nos faltaban. Era la época que se estaba poniendo los ladrillos en Matalascañas. Y entonces los chiquillos decían, ¿qué dices? Yo me voy a Matalascañas a poner ladrillo con mi tío Carbañí y me voy a comprar una moto. Y efectivamente, no iba al cole y lo veía con la moto en la verja. Eso influía en los demás críos. Pues ahí tuvimos nosotros que trabajar con el proyecto de asentismo que no te lo puedes imaginar. Claro. Impliquemos al barrio obrero, a la asociación, el Picasso. Implicamos a los municipales, el ayuntamiento de lleno con el concejal de educación y demás, y la AMPA, ¿no? Nuestra. Conseguimos a los 2 cursos de quitar el asentismo escolar. Los críos iban todos. Nosotros mantuvimos, cuando ya se quitó las clases por la tarde, mi hermano entonces estaba de director, y conseguimos por la delegación 2 cursos más dando clase por la tarde, porque era imprescindible para el barrio. Entonces no tenía el ayuntamiento tantas escuelas deportivas, ni tantos talleres municipales, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo quitabas tú al niño de la calle? Teniendo clase por la tarde. ¿Qué se hacía por la tarde? Cosas amenas. Talleres que eran flexibles y talleres optativos que tú elegías donde tú querías ir y con el maestro que tú querías ir. Claro. Y entonces, pues ahí hicimos nosotros un trabajo. Bueno, el proyecto que nosotros nos fuimos a Los Taranjales dinamizó el barrio. Le dio otro matiz al barrio, ¿no? Le dio otro perfil completamente distinto. Claro. Nosotros fuimos pioneros en el aula matinal, pioneros en los comedores escolares. Yo venía de Cabezudo, de una escuela hogar, donde fui los 6 años de despensera. Entonces ya venía un poquito a trabajar y nosotros conseguimos muchísimas cosas. Muchísimas, y todo bueno para el barrio y por supuesto para nuestros niños. Amparo, Almonte es un pueblo de historia, porque Almonte tiene una historia extraordinaria, una historia que por desgracia muchos no conocemos a fondo, ¿no? Pero que
en Almonte no era el pueblo tú has hecho ya mención a los pueblos Sí. de la mina, de la sierra y demás, la inquietud que había allí por la estudiar, por la sí. educación. Pero sin embargo, aunque aquí no salieron, no había tanta, digamos, ese afán de estudios de universidad, de hacer carrera y demás, pero que en el pueblo, Almonte siempre ha sido un pueblo muy importante en maestros y maestras. Es decir, que yo entiendo que Almonte ha tenido muy buenas maestras y muy buenos maestros, desde siempre. No sé si tú estás conmigo en esa idea. Vamos, en mis creencias. Sí. Que yo creo que en Almonte, a excepción de que uno hayan tirado para la obra, para los albañiles, otro para el campo, para la viña, y han desistido de hacer carreras, pero sin embargo en la educación primaria yo creo que ha sido muy importante y yo creo que ha habido muy buenos maestros y muy buenos maestros de siempre. Para poner un ejemplo, don Antonio Carrochena, ¿no? Creó escuela. E incluso es que tenía, como yo digo, como le diría, una cooperativa. Yo me acuerdo que mi primo Pedro Raposo era de los que eran socios, podríamos decir, de aquello que creó con unos eucaliptos o un campo que sembró o algo. Mi hermano, cuando venía de vacaciones, siempre iba a la escuela de don Antonio y mi hermano siempre lo dice, le marcó un poquito, ¿no? O sea, le marcó también su trayectoria de la forma de ser. La verdad que sí, que además muy contento porque ha cambiado un montón. La inquietud por los estudios, tú cualquier chiquillo hoy día de Almonte, te da pena de verlo a lo mejor en cualquier otro puesto que no su trabajo, porque después del sacrificio que es de estudiar, porque el estudiar sí se pasa muy bien, pero también mucho de sacrificio, y que después no tenga un puesto de trabajo y tenga que conformarse con cualquier cosilla, y a lo mejor tenemos ahí una eminencia, porque un montón de, ahora este niño, Francis Capea, que está sacando todos los científicos y demás, y tienen un día de la mujer incluso científica, personas que nosotros no tenemos ni idea y que los pedazos de carrera que tiene, los pedazos de puesto que tiene. Claro. Y decimos, Dios mío, y parece que no tenemos aquí nadie, y sí, tenemos grandes cosas. Por suerte hoy en día los niños por ley tienen que ir a la escuela, desde chicos. Antes no, antes los padres, pues por necesidad o por las circunstancias, tenían que quitar a los niños de la escuela muy pronto, pero hoy en día, por suerte, por ley, además, los niños tienen que ir a la escuela desde chicos. Pero Amparo, ¿y cuando ya nos jubilamos? Cuando ya terminamos de trabajar en nuestra profesión. ¡Oh, qué maravilla! Ya lo dice la palabra, de hecho tú jubilás, de jubileo. Yo creo que soy la más disfrutona de todas las jubilas. Me acuerdo lo vamos a nombrar, Antonio López. Me tengo que jubilar. Digo, ¿qué dice, chiquillo? Bueno, por poco tiempo lo veo empujando el cochecito de la nieta. Digo, ¿qué pasa? Dice, oye, Amparo, tú tenías razón. Qué bien, pero mira, Miguel, cuando tú has hecho un trabajo bien hecho, por lo menos lo has intentado, si lo has conseguido, pues estupendo. Si has dejado un poquito de huella, estupendo. Y te llega ese periodo de descansar. Yo me jubilé acogiéndome a la ley de los 30 años, 60, o sea, 30 años de servicio, 60 años. Tuve que estar un año más porque yo cumplo la edad el 1 de octubre y era hasta el 31 de septiembre, ¿sabes? Pero bueno, también lo tuve. Y después de estar 12 años cuidando a mi padre, entonces era como una liberación. Y qué maravilla. Yo lo disfruto todos los días. Cuando por la noche te acuestas y mientras que te quedas dormida, que reflexiona un poquito de tu vida, de cómo ha ido el día y demás, siempre lo digo, qué maravilla de poder disfrutar de mi tiempo para mí, para lo que me gusta y lo mejor, Miguel, sin cobrar, sin tener que esperar un sueldo, ni nada, ni una orden, ni nada de nadie. Lo que tú haces porque tú quieres y porque te satisface y porque a mí me hace muy feliz compartir mis horas con los demás. Yo terminé el cole, Santiago Padilla va a ser rey mago y me dice, ¿qué podemos hacer para la cabalgata? Se me ocurre lo de las muñecas. Digo, pero esto no para tirarlo, esto para vestirla, venderla, tal. Y he estado 9 años de presidenta de la asociación ONG, porque después no hicimos ONG, Muñecas Madrinas. ¿Tú sabes la satisfacción que es eso?
de tener un grupo de más de 500 personas trabajando para unos proyectos, a una gente, hacer feliz a una gente en unos sitios con tan pocos recursos. Y además, como yo le dije, digo, con nuestros misioneros y nuestras misioneras, para que no se pierda el dinero por el camino, que tú sabes que se oye tanto pues sí, en las noticias, que se ha perdido tal dinero en esta ONG, que tal. Cuando venía la hermana Librada Cabrera, y yo iba al banco con ella, y decían, billetitos grandes para metérmelo en las fartiqueras, para llevárselo a la selva del Amazonas, allí trabajando con los indígenas, recuperando las tierras que le había quitado el gobierno para hacer la autopista. No me diga. Al padre José Antonio Rodríguez Bejerano, que había recogido los niños de la calle, todos los años le mandábamos un dinero de muñecas madrinas para que repusiera las herramientas de los talleres. Y en las hermanas dominicas, en Beni, allí hicimos una labor preciosa, porque ahí el alcalde estaba un poquito preparado y entonces podía mandarnos facturas, y entonces, como éramos ONG, nos acogíamos a cooperación internacional. Y la Diputación todos los años nos aprobaba un proyecto, nosotros muy humilde, porque Isabel Serna y yo lo hacíamos como en el colegio, un proyectito de 5, 6, 7, 8.000 euros, donde había proyectos de 200.000 euros, de 500.000 euros. Los nuestros siempre no los aprobaban. Pues le hicimos a esos niños un aljibe para la recogida de agua de lluvia, le hicimos un gallinero con 300 pollitas, le compramos una motosierra para cortar los tronquitos para guisar, el ayuntamiento nos financió una fotocopiadora para el colegio y para la población. Hicimos una biblioteca que se llamaba Muñecas Madrinas. Y qué poquito trabajo te cuesta en tu tiempo libre hacer eso, claro, poner sonrisa en la cara de tantísimos niños que no tienen nada, digo, es una maravilla. Por eso digo que la jubilación yo la estoy disfrutando muchísimo, siempre tengo algo entre manos. Claro. Después, mira, para ti también, porque tenemos la suerte de tener un pueblo que tenemos para dar y para recibir. Pues sí. Yo estoy en el CPA, en el centro de mayores, en el centro de los viejos, como se dice en el pueblo, y yo estoy encantada, y estoy en un taller de la autoestima y la memoria. Creo que de autoestima estoy medio bien, y la memoria muy bien. Pues sí. Todos los días me vengo a mi casa con algo en el bolso nuevo. Siempre aprendo algo de ella, siempre, 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 siempre. Mencionaste, Amparo, a tu padre, y tengo una anécdota con tu padre, porque tu padre era muy aficionado al flamenco. Sí, yo también tengo mi carnet en casa cuando mi tío Julián pertenecía. Y él estaba en la Peña Flamenca también, con nosotros en la antigua sede. Sí, yo iba con él casi siempre. Y tengo una anécdota con tu padre y tu tío Julián, que yo muchas veces digo, cada vez que me acuerdo digo, hay que ver cómo nos escapamos aquella noche. Fuimos a Bonares a cantar, a la Peña Flamenca de Bonares. Y viniendo para acá, antes cuando se podía tomar unas copitas, pues tomábamos las copitas. Pero no fue por eso, sino que entonces tenía yo un coche que era el que se decía que menos estabilidad tenía. Que era un 4L, un Renault 4L. Bueno, pues yo demostré... ¿El 4 latas? ¿Qué le llamaban? 4 latas. A mí me demostró esa noche el 4 latas que era el coche de más estabilidad del mundo. Julio. Viniendo de Bonares, en una curva que hay antes de llegar a Rociana, antes de estar desvío hecho para Huelva, había una curva y viene uno de frente y yo tuve que dar un volantazo y fui con el coche, con el 4L, por lo menos 50 metros en 2 ruedas. Juli. Tu padre y tu tío Julián y Paco Andrina, que eran los 4, Paco Andrina y tu padre y tu tío Julián, ellos haciendo así. Como, ¿para hacer contrapeso? Para hacer contrapeso para otro lado. Vamos, aquella noche fue, desde luego, aquel día yo tuve que parar el coche y vamos a tranquilizarnos un poquito. Y tuve que parar el coche y un poco. Amparo, después de este recuerdo, y lo bonito, Amparo, que es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es cuando una persona ha trabajado tanto y en su profesión y se jubila y tiene esa inquietud por hacer cosas positivas para la sociedad, para la sociedad, para los ciudadanos de la ciudadanía, en caso de los más necesitados,
y cuando se hace sin ánimo de lucro. Eso es de lo más hermoso que veo, de lo más grande que veo en una persona cuando se jubila. Que le queden fuerza y reaño para poder hacer cosas la verdad positivas. Que sí. Es muy gratificante, Miguel. Yo tengo la suerte, a lo mejor por mi carácter... Que tú puedas decir con tu cabeza alta, esto lo hago de corazón. Sí. Y lo hago sin interés. Por lo que te decía antes, que qué bien de tener todo el tiempo del mundo para ti, para hacer cosas y sin esperar nada al cambio. Que si también recibes, tampoco eres desagradecido y también te gusta, ¿no? Pero que es muy gratificante, muy gratificante. Si recibes el reconocimiento, el cariño de los demás y el reconocimiento de los demás de lo que se hace. Que no es nada material, pero que tú vayas por la calle y te saludes, o que vayas, mira... Lo tengo muy reciente ahora. Claro. Almonte se ha acogido a un proyecto de la Comunidad Europea que es por un mundo más feliz o un mundo mejor o algo así. Entonces me llama el director de Los Taranjales, Manolo Cepeda. Amparo, mira que es un proyecto, tú mandas tu semblanza, los niños van a trabajar sobre tu persona y después hay una puesta en común que fue el lunes pasado en el Teatro Tábora, los cuartos de primaria y también los de infantil. Bueno, pues Los Taranjales me ha elegido a mí y estuve en el acto entre las personas que estaba el Casino de la Paz, estaba el padre José Antonio Rodríguez Bejerano, Manuel Fidé, la unidad Promesa, la unidad de niños autistas, el Parque Dunal, y bueno, pues fue un reconocimiento y me han puesto una plaquita en la puerta. Y niños, estoy cansadísima porque la gente pasa, Amparo, ¿esto qué es? Tengo que salir y explicarle lo que es. A doña Amparo Espinosa Jiménez por colaborar, por hacer un mundo mejor. Y yo digo, si Manuel Fidé, mi mujer no quiere que la ponga. Digo, Manuel Fidé, pues si ellos han decidido ponérnosla, bueno, pues a mí me daba un poco de apuro. Yo les dije a los chavales que vinieron del ayuntamiento a colocarla, ponérmelo en la parte lateral, que se vea menos. Dice, señora, que sale 2 deditos, ¿por qué no se la ponemos aquí? Digo, mira, ponedla donde os dé la gana. Y es lo que tú dices, ha trabajado. Yo me he esforzado siempre, porque no te cuesta trabajo, y se lo decía yo a los chiquillos cuando me dieron la palabra, digo, que no cuesta trabajo ser feliz a los demás. Claro. No cuesta trabajo. Mira, a mí me propusieron en el año 82, antes de empezar a trabajar en Los Llanos, las colonias de verano del ayuntamiento en el Rocío, en plan experimentar con 50 niños de Los Llanos. Y me fui con Antonio Borrero, Antonio Cáceres, Martínez Cáceres. Fui la pionera como venía de la escuela hogar, decía Manolita Espina, Amparo, él te le puede solucionar la papeleta, Antonio, porque viene de la escuela hogar y sabe lo que es eso. Y me llevó unos pocos de años hasta que formé a unos chicos para que pudiera hacerse cargo de las colonias. Yo digo, a mí no me pagáis nada. Si yo en el verano cobro, y yo estoy jubilada y el tiempo del mundo es para mí, pues lo hago. Y entonces todavía, yo te digo, no estaba jubilada cuando las colonias, después últimamente sí. Después la Hermandad Matriz en el año 89, estaba Pedro Ojeda de formación, todavía no existía la delegación de juventud porque se creó en el 99 para mí, Pedro Rodríguez. Y entonces yo me fui también, pues no sé los años que estuve, después lo dejé, ya había otra gente, y cuando me hicieron delegada de juventud lo retomé otra vez, para la formación de los chavales, la convivencia. Y yo te digo, yo ahora en el club me llevo también un montón de años preparando talleres y demás para las abuelas, que ahora soy yo, bueno, abuela entre comillas, pero ha cambiado un montón el perfil. Cuando yo iba allí a hacer los talleres, Miguel, había señoras que tenían todavía hasta los pañuelos de los lutos. Y hoy día hemos celebrado los 90 cumpleaños de Frasquita Ojeda, la hermana de Pedro Ojeda, y yo creo que yo soy la tercera o la cuarta más mayor de allí. O sea, el perfil de la gente es joven, pero que no te cuesta trabajo hacer a la gente felices y después gratificante. Cuando va y te saluda con esa sonrisa, pues muy bien, yo estoy encantada. Yo tengo un lema que es que yo, en general, ¿no? Hablando en general, no en persona propia, he trabajado mucho en la vida. He trabajado en mi profesión, he rendido todo lo que he podido, en la profesión que sea, y he quedado cansado de trabajar,
de tantísimos años. Y ahora voy a descansar trabajando pero a gusto. Claro. Haciendo cosas Claro. Porque quiero hacerlas y quiero hacer todo lo que pueda de bienestar por los demás. Claro, claro, claro. Sin ánimo de lucro. Y tanto. Y eso creo que es lo más bonito. Amparo, culturalmente nuestro pueblo ha avanzado mucho, ¿verdad? Sí, claro, claro. Culturalmente. Yo lo que te decía, que tenemos la suerte de tener un pueblo donde tú puedes dar y también recibir un montón, ¿no? Porque ahora estaba hablando mientras que te esperaba para grabar, me llama mi moña y dice, Tita, que vamos a la presentación del Cuaderno del Monte. Ah, pues estupendo. Tenemos casi todos los días actos. Pues sí. Y obras de teatro, que hay inquietud por la cultura y me parece muy bien. Que yo siempre lo digo, hay que ser positivo, que van 4 personas, bueno, por lo menos mañana van 6. Claro, claro. Pero lo importante es que lo haya, que no podamos decir no voy porque no hay, no voy porque no me da la gana, pero sí hay cosas, ¿no? Y eso hay que ponerlo en valor, Pues sí. y eso ahora mismo lo tenemos. A mí me encanta, yo tengo mis limitaciones, pero a todo lo que puedo voy. Me gusta participar de la vida del pueblo, vamos, creo que es importantísimo. Pues muy bien, Amparo. Yo la verdad es que valoro mucho que un pueblo se desarrolle culturalmente, que haya personas que trabajen por la cultura, que trabajen incluso sin límite, y porque al final, Amparo, es lo que yo digo, el motor de un pueblo es la cultura. Claro, totalmente. Si no hay cultura, ¿qué es un pueblo? Sí. Un pueblo ciego, ¿no? Totalmente. Una persona, un pueblo sin cultura va tropezando por todos lados, ¿no? Sí. Además, la sociedad que estamos viviendo tiene que estar un poquito preparado para moverte y saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Y yo lo veo fundamental y yo creo que lo estamos consiguiendo. Los chiquillos están mucho más preparados y a mí me da mucha alegría. Y cuando me encuentro a mis antiguos alumnos y que a lo mejor ellos se han quedado ahí, pero que están preocupados para que sus hijos vayan por encima de ellos, a mí me encanta. Digo, algo hemos hecho con ellos que por lo menos ver la diferencia, ¿no? Que hay que estar preparado para lo que te venga. Sí. Amparo, que ha sido un placer de hablar contigo. Para mí también. Contigo podríamos estar hablando de cultura y de lo que es hacer cosas importantes, que desde aquí también darle el valor a otras personas que contigo también colaboran en otras cosas, porque la labor de las muñecas, es importantísimo. Fíjate tú aquella labor de las muñecas. Pero bueno, ¿verdad? pero ahora estoy metida en otro lío, ¿sabes? Porque claro, la pastora nos va a visitar ya. Y el arco hay que ponerlo. Y lo que has colaborado también. Para nuestro arco, porque también es tuyo. Entonces nosotros, nuestro arco es muy grandote y hay que moverlo con maquinaria. Entonces la maquinaria es prácticamente la que se lleva casi todo el dinero que nosotros necesitamos para montarlo. Bueno, pues estamos haciendo unas muñecas. Entonces en un mes y medio ya creo que tengo hechas 200 y pico. La gente de la calle colaborando, una las pinta, las recorta, otra las cose. Y yo después ya las relleno, las vistos y demás, y las vendo. Pero lo más bonito es que lleva Arco la Campana, Avenida 2026. Entonces unas muñecas pequeñitas, pero que a mí me gusta siempre estar metida en algo. Yo creo que el trabajo, como dicen los antiguos, el trabajo es salud, aunque te canse, pues nada, pero es muy gratificante. Que te conserve por lo menos como estás hasta ahora mismo. Eso es. Para poder seguir haciendo cosas. Esperemos que sí, que nos eche un cablecillo quien lo necesite. Salud, muchas gracias. A ti siempre. Por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti.